señales. Las señales que Jesús hizo, y en el libro de Juan hemos basado todo este estudio que hemos estado haciendo durante estas semanas. Y acuérdate que hemos hablado de esto. Si tú nos visitas o si no has estado conectado con lo que hemos estado hablando, es ¿por qué hay fe? Pues porque hemos visto y hemos escuchado. La fe no llega nada más porque un día sientes algo. La fe es algo que entra en el corazón a través de escuchar y de ver. ¿Cuántas señales son? 7. Juan siguió a Jesús porque vio y escuchó. No porque necesariamente tuviera fe la gente seguía a Jesús, pero sí porque veía y escuchaba cosas asombrosas, incluso milagrosas. Cosas que suceden en la Biblia, eventos, señales, evidencias. Obviamente eso te lleva a creer en y confiar en. Estamos viendo las señales. ¿Qué hizo Jesús? Te lleva a ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Saber qué hizo Jesús te lleva a saber realmente quién era Jesús, el Hijo de Dios. La última señal que vimos fue la 4, ¿te acuerdas? Alimentando a más de 5,000. Y hablábamos de esto. Es imposible tener una relación auténtica con alguien si siempre estás tratando de obtener algo de esa persona. Tarde o temprano eso se rompe. Y lo puedes ver en matrimonios, en amistades, en relaciones familiares, en fin. Si tuvieras que ver un milagro para creer, ¿qué quisieras ver? No lo sé. Pero hoy por hoy podemos ver cosas asombrosas, cosas que ayer me decía uno de mis hijos, ¿te imaginas tener el iPhone X11, XZ1420 y llevarlo a los tiempos de Jesús? Y empezó ahí a... Pero de repente poder ver algo así en los tiempos de Jesús, ¿podría ser un milagro que te gustaría ver? Realmente milagros donde nos sorprende y donde alimenta nuestra fe es cuando vemos algo diferente. Realmente no quisiéramos ver algo así, sino algo realmente espectacular, como una sanación milagrosa. Porque una de las cosas que más nos afectan es ver deteriorarse nuestra salud o la de la gente que amamos. Y algo que quisiéramos que se resolviera pronto es eso, ¿no? Y a veces cuando los médicos dicen ya no hay nada que hacer, el único que puede hacer algo es Dios. Juan en Juan 20 dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida por medio de Él. Para eso fueron escritas, para que tú y yo creamos ¿en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él puedes tener vida eterna. Hoy vamos a hablar acerca de la quinta señal, sanando a un hombre ciego. En Juan capítulo 9 dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Es interesante, porque no quedó ciego a consecuencia de un accidente, un golpe o algo por el estilo. Fue de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Es interesante porque la mayoría de las personas, a lo mejor tú eres uno de ellos, piensan que si algo malo está pasando es porque estás siendo castigado. Es que se enfermó, pues Dios lo está castigando. Es pobre, lo está castigando. Y en los tiempos de Jesús, la gente relacionaba la pobreza, por ejemplo, con el castigo de Dios. Las enfermedades las relacionaban como Dios te está castigando. Yo espero que tú como un seguidor de Jesús ya no creas eso, porque Dios no es así. Pero fíjate lo que estaba en la mente de ellos. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Te das cuenta cómo lo relacionaban? Jesús dice, ni él pecó, ni sus padres. Ninguno de los dos, respondió Jesús. Esto no es así.
Y mira lo que dice Jesús. Sucedió para qué. Es decir, el sufrimiento tiene un propósito divino. Escucha esto. El sufrimiento tiene un propósito divino. Ahora, es interesante porque el sufrimiento vino desde el nacimiento. Era algo que no estaba en manos de nadie. No era consecuencia de algo. ¿Estamos claros? Si tú estás sufriendo por malas decisiones, son consecuencias de tus malas decisiones. Aclarando. Obviamente, si tú estás tomando y tienes cirrosis, ay, ¿por qué Dios estoy sufriendo por cirrosis? Es una consecuencia de. Conocí a alguien que por drogas perdió la vista. Pues es una consecuencia de. Pero tienes que entender que hay cosas que no están en nuestras manos, que no son consecuencia de algo malo que hayas hecho, y que Dios quiere usar porque el sufrimiento tiene un propósito. Dice, ni él ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Sufrimiento, cuando es de esa manera, tiene un propósito divino. Y a veces no lo vemos. Y solamente nos quejamos y reclamamos cuando Dios ya tiene un propósito. Y luego dice algo importante para ayudar a pensar a sus discípulos. Mientras es de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y está haciendo alusión a algo que todo el mundo conoce: el trabajo. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Mientras estés vivo, mientras Jesús esté en la tierra, mientras la presencia de Jesús esté, aprovéchame, aprende, acércate, sígueme. Porque va a llegar un momento donde ya no vamos a tener tiempo, donde nos va a llegar la noche y donde ya no va a ser posible querer acercarnos a Dios. Tú que tienes tanto tiempo viniendo y estando y queriendo pero no haciendo, te animo a que ya des los pasos que tienes que hacer. Porque no sabes cuándo va a llegar la noche, cuándo se te va a acabar el tiempo. Y Jesús dice, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego. No suena muy, ¿no? Suena medio asqueroso eso, ¿no? Imagínate, dice eso, luego se agacha, escupe en el suelo y empieza a hacer lodo y todos viéndolo como un niño haciendo cosas ahí medio raras, ¿no? Y luego se lo unta en los ojos al ciego. Qué bueno que estaba ciego. No podía ver, ¿no? Y le dice, diciéndole, ve y lávate en el estanque de Siloé. El hombre estaba ciego. Escucha esto, el hombre estaba ciego. Y Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué es lo que hizo este hombre? El ciego fue y se lavó. No podía ver. Todavía no podía ver. Solamente veía ahí plastas de lodo en los ojos. Pero por fe estaba ciego. Caminó por fe y decimos no por vista. Este hombre caminó por fe y no por vista, literalmente. Es un hombre que decidió creerle a Jesús y que solamente por su poca fe caminó, buscó, se direccionó, preguntó, no lo sé qué hizo, pero llegó hasta el estanque donde tenía que ir e hizo aquello que Jesús le pidió hacer. Ni lo conocía. Tenemos que entender que eso es lo que Dios resalta de nosotros. Eligió confiar, este hombre, el ciego, eligió confiar en alguien que no podía ver, basándose solamente en rumores de él. No tenía una Biblia, no podía leer. Puros rumores. ¿Quién era Jesús en esos tiempos? Piénsalo.
Hoy tú y yo creemos y sabemos quién es Jesucristo, pero en ese tiempo la gente no sabía. Era un extraño, era un loco, era un rabí más. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y no dice que al volver a Jesús, porque realmente lo mandó, Jesús siguió su camino. Se refiere más bien cuando regresó a su casa, al volver a casa. Por eso es que Jesús levanta doblemente a aquellos que creen sin haber visto. Porque eso es fe. No necesitamos tocar, sentir, no, para, demuéstrame. No, este hombre solamente tuvo fe sin haber visto, literalmente. Y hizo aquello que Jesús le pidió hacer. Cuando regresa a casa, dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Imagínate la escena. Tú regresando a tu colonia y de repente dudas, ¿este es el Humberto? No sé, ¿será o no será? Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, imagínate el pobre, no, sí soy yo. Mírenme. Interesante, ¿no? ¿Cómo entonces te han abierto los ojos? Le preguntaron. ¿Cómo? Ese hombre que se llama Jesús, hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui y me lavé. Y entonces pude ver. Una fe tan sencilla, ¿cierto? Me dijeron, haz algo, lo hice. Y resultó. Pero ¿sabes cómo somos? Hermano, mira, la Biblia dice esto, haz esto. No, pero ¿por qué? Tú no sabes y no sé qué rollo. Hazlo. La Biblia te enseña que hay que hacer esto. Sí, pero es que mi situación y tú no conoces y mi esposa, no, y empiezas ahí. Cuando deberíamos de ser más sencillos para tener fe. Si Dios nos dice que hagamos algo y está tan claro en su palabra, hazlo. Y este hombre así lo describe, tan sencillo, en pocas palabras. Ese hombre llamado Jesús hizo esto y luego me pidió que yo hiciera mi parte y yo hice mi parte. Y ahora puedo ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. Y viene un momento complicado. Dice, no lo sé, respondió. No vi de qué manera se fue Sherlock Holmes. No es cierto, Jesús no dijo eso. No lo sé, respondió, solamente así, ¿no? Hasta ahí. No lo sé. Imagínate lo que pasó. Jesús le unta el lodo, le da una instrucción y Jesús se va. El hombre se va por otro lado, de ahí se va a su casa. Y empieza la cuestión. ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue? ¿Quién te abrió los ojos? Está medio sospechoso. ¿Quién es ese hombre? No lo sé, ni lo podía ver. ¿Qué hizo la gente a continuación? Lo llevaron ante los fariseos, al que había sido ciego. ¿Qué? A ver, no, vamos a ver eso. ¿Cómo está ese asunto? No está bien que haya sido sanado. Prácticamente. ¿Por qué? Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. ¿Te acuerdas que hablábamos hace 3 clases de eso? La Torá, la religiosidad, el hecho de tiene que ser como la religión manda y no como Dios enseña. Y a veces tenemos una mentalidad tan pequeña que queremos encerrar a Dios en una caja. Así es. Y si está fuera de eso, está mal. Y eso es para toda la iglesia. Por eso llevaron al hombre con los fariseos. Mira lo que pasó. Versículo 15 dice, por eso los fariseos a su vez le preguntaron, ya estaba ahí con ellos, imagínate el tumulto, el escándalo, unos asombrados, otros no, otros enojados, increíble.
¿cómo? Le preguntaron cómo había recibido la vista. Y otra vez, de manera tal cual, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. ¿Algo más? Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios. Fíjate qué fuerte lo que la religiosidad produce. Ese hombre no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no respeta nuestra religión. Porque no hace las cosas como nosotros los líderes religiosos decimos. Porque no está dentro de lo que los fariseos decimos que se tiene que hacer. Porque no respeta el sábado. Te explicaba que ellos hicieron la Torá. Sí había en el Antiguo Testamento un llamado a respetar el sábado para dedicarlo a Dios, pero ellos se encargaron de desmenuzar a detalle y sobre detalle de qué sí y qué no podías hacer, cosas que ni siquiera Dios dijo. Pero para ellos querían que así tenía que ser. Otros objetaban, de los mismos fariseos, ¿cómo puede un pecador hacer hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Imagínate, entre los mismos fariseos religiosos estaba, no, ese hombre no viene de Dios, no respeta el sábado. Y por otro lado era, wow, pero mira el milagro. ¿Cómo si no viene de Dios puede ser esto? Y había división, había desacuerdo entre ellos. Por eso lo interrogaron de nuevo. Eran fariseos judiciales. Entonces, ¿no? Por eso lo interrogaron de nuevo al ciego. A ver, ven. ¿Y tú? ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Ya les había dicho a los vecinos seguramente, que ya ves que no se da el chisme, habían ido a decir, y luego llevaron al hombre, el hombre lo vuelve a decir, luego lo llaman otra vez y le dice, a ver, ¿y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y dice, a lo mejor, pues no lo sé, yo digo que es un profeta. Respondió. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego. Imagínate, ahora ya se fueron al otro lado. No, este no estaba ciego, se estaba haciendo. De nacimiento, ¿no? Seguramente. Bueno. Los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera. Y hasta llamaron. Tráiganos a los papás, por favor. Imagínate. Los traen y les preguntaron, ¿este es su hijo? ¿El que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos, está respondiendo, que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Imagínate la contrariedad de los papás. Por un lado el miedo de, a ver, los fariseos los están buscando, pues ¿qué hicimos? Y luego llegar ahí, ver a su hijo ya poder ver, cuando nació ciego. Eso te produce una alegría inmensa, ¿cierto? Pero por otro lado sentir como que estaban en un juicio. ¡Wow! Imagínate el ambiente. Todo por un grupo de gente religiosa. Pregúntenselo a él, ya que es mayor de edad y puede responder por sí mismo. ¿Cuántos años crees que tal vez tenía este hombre ciego? Ya era mayor de edad. Sus padres contestaron así, fíjate bien, por miedo a los judíos. Pues ya estos habían convenido algo. ¿No debería ser la iglesia un lugar de refugio y de paz para la gente?
No debería ser la iglesia, hermanos, un lugar donde la gente se siente bienvenida, amada, apreciada, valorada. Pero los papás tenían miedo. Wow, nos llamaron, imagínate. Por eso era como, a mí no me metes en broncas, pregúntenle a él. Allá él. ¿Qué habían convenido? Que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Estaban esperando que alguien lo dijera para, vámonos para afuera. Para un judío eso era algo terrible, porque en sus creencias ellos pensaban que quedaban impuros si no eran aceptados por los religiosos de aquel tiempo. Y ser expulsado era algo muy fuerte para la sociedad judía de una sinagoga. Por eso tenían miedo. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. O sea, ahora ya no es con nosotros, dinos la verdad. No, ahora delante de Dios. Imagínate a qué extremo. A nosotros nos consta, imagínate las barbaridades que estaban diciendo, que ese hombre es pecador. Pero tú dale gloria a Dios, dinos la verdad. No sé si lo entiendes, pero podemos caer en eso de manera tan fácil. Podemos como iglesia ser muy parecidos y manipular y hacer las cosas de una manera más religiosa que espiritual y de acuerdo a la palabra de Dios. Y el hombre responde: si es pecador, no lo sé. Responde el hombre: a mí qué me dicen, a mí qué me interesa, no sé si es pecador. Mira lo que dice: no lo sé. A veces queremos entender todo para creer en algo, cuando no debería de ser. Este hombre con poquita fe, sin conocer mucho de Jesús, por los rumores que sabía de él, por fe obedeció y el milagro sucedió. Pero a veces queremos, hermanos, entender todo. Por ejemplo, creemos en la energía. Pero si yo te pongo a decirme: a ver, explícame la energía, ¿por qué crees en ella? A ver, explícamela. Pues a lo mejor uno que otro que estudió al respecto sabrá, pero no la mayoría. ¿Crees en la medicina? Sí. No, a ver, explícame por qué. Dame a entender toda la medicina entonces para que yo tenga fundamentos y crea. Creemos en los médicos. Y cuando nos enfermamos vamos con un doctor que a veces ni conocemos, en la vida lo hemos visto. Pero creemos por el hecho de que es un médico. ¿Cierto? Pero a veces queremos de Dios: no, quiero conocer todo, quiero entender todo. Cuando Dios lo que demanda de nosotros es fe. No que entendamos todo. Por eso Dios dice: no lo sé. No entiendo todo, no sé quién es, ni lo conozco. Pero ahora puedo ver. Lo único que sé, y hermanos, ese es el centro del cristianismo. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Ese es el resultado de seguir a Cristo, ¿cierto o no, iglesia? Antes no veíamos, ahora vemos. Antes éramos, ahora ya no somos. Antes teníamos estas debilidades, ahora tenemos estas fortalezas. Es obvio cuando alguien sigue a Jesús. Es obvio cuando tú estás cerca de Dios. ¿Te das cuenta? Hay un cambio en tu vida radical. En eso se basa la vida de un discípulo de Jesús. No lo sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Lo único que sabemos es que antes éramos unos, pero hoy somos otros, ¿cierto? Eso es, y me encanta esa forma de verlo. Porque no lo sé, lo único que sé es que antes no podía ver, ahora veo. ¿No es lo que importa? ¿No es el resultado de lo que Dios hace en nuestras vidas? Claro. Esa es la historia de millones de cristianos. Esa es la historia de millones de cristianos
Y eso es donde realmente nos damos cuenta cuando una persona realmente está siguiendo a Dios o no. No porque sabe y entiendo mucho, porque antes era de una forma y hoy puedes ver cómo ha cambiado. Es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez, ¿no? Te digo que eran fariseos judiciales, ¿no? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Medio necios, ¿no? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Es que también ustedes, ¿no? Para darles un buen llegue, ¿no? Y es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos, imagínate. Habían convenido que cualquiera que reconociera a Jesús como el Mesías lo iban a echar de la sinagoga. Y este cuate todavía se les pone enfrente diciéndoles, ¿ustedes también quieren seguirlo? ¡Wow! Y obviamente la reacción fue la siguiente. Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y dice el hombre, ahí está lo sorprendente. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Tómala, ¿no? Imagínate. Eso es tener fe, hermanos. Eso es compartir tu fe. Eso es decirle a la gente, tenemos un Señor que ha cambiado nuestras vidas. Ven a la iglesia, conócelo. Pero a ver, que estudian y dime qué versión de la Biblia. No sé, creo que es la Reina Valedora, pero vente, te va a ayudar, ¿no? Y luego todavía les dice, el que era ciego, si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y es cierto, ¿no? Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y acuérdate que al principio algunos de los fariseos decían eso. Entonces era como, ay. Ellos replicaron, tú que naciste ciego, pero naciste sumido en el pecado. Wow. Tú que naciste sumido en el pecado, vas a darnos lecciones. Y lo expulsaron. Porque los judíos, como te dije, relacionaban el sufrimiento con el castigo de Dios. Algo tuvo que haber hecho, por lo cual Dios lo está castigando. Por eso le dicen, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Qué fuerte, ¿no? Que personas que se supone te deberían de llevar a Dios, te juzgan. Te juzgan. Estaban haciendo un juicio tremendo. Y lo expulsaron. Quiero que pienses en esto. Hay cegueras voluntarias. Hay cosas que a veces nos negamos a ver y que no quieres ver, que solamente quieres ver lo que tú quieres ver. No, es que así es, y así tiene que ser, y si no es como yo digo, como me han enseñado en el pasado, está mal. Si no es como yo digo, si no es la forma en que a mí me enseñaron, está mal. Negarse a ver lo que se puede ver. Tenemos un dicho, que no hay peor ciego. Cuando hay cosas tan claras que puedes ver. Pero no, tiene que ser como la religión dicta. Tienes que hacerlo de esta manera. Y te lo voy a aterrizar de manera más clara. Si quieres tener novia, paso número 1, paso número 2, paso número 3. Si no cumples las 3, estás fuera. Wow. ¿De veras es así? Escucha, ¿de veras es así? Porque los fariseos
daban por hecho que si no se hacía como ellos decían, estaban pecando en contra de Dios, cuando la palabra de Dios no menciona nada de eso. Por eso es tan importante que entendamos, tenemos que leer la palabra de Dios. Y de repente escucho a algunos, es que tal hermano hizo eso. A ver. ¿Y bíblicamente dónde está lo malo? Y se quedan en pausa y de repente, bueno, pero es que en el pasado, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos, ¿estamos aquí porque queremos seguir a Dios o a gente religiosa? Estamos para seguir a Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Para ser discípulos de Jesús, de nadie más. Y quiero animarte, si tú piensas de esa manera, que tiene que ser como la tradición manda, como es que en el pasado, y es que ahora las formas no son formas nuevas, son cosas bíblicas. Si tú vienes con la Biblia y en la palabra de Dios dice que alguien está haciendo algo malo, claro que lo vamos a llamar a hacer lo que Dios le pide hacer. Claro, pero que sea bíblico. No que sea tus sentimientos, tus emociones, es que tiene que ser como yo digo. ¿Dónde está la Biblia? No podemos encajar, literalmente, poner en una caja a Dios. No podemos pensar que si no está bien. Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y Dios actúa de diferentes maneras con cada uno de nosotros. La pregunta que hoy te quiero hacer, ¿puedes ver? Más allá de lo que sabes, de lo que conoces, de lo que has aprendido, ¿puedes ver? ¿O solamente estás en la cajita? Quizá Dios es más grande de lo que pensabas que era. O quizás Dios es más grande de lo que te enseñaron que era. Pero por eso, hermanos, amigos, los animamos a estudiar la Biblia, para que conozcas a Dios. Ahí está. Está bien estar equivocado. Está bien, todos nos equivocamos. Es medio vergonzoso, a veces es medio humillante, pero está bien. No somos perfectos y no lo sabemos todo. Está bien no saberlo, pero no está bien no mirar si hay algo que ver. Y lo puedes ver, gente religiosa diciendo, no, el baile es un pecado, no, el ver esto es un pecado, no, el vestirte de esa manera. Sí es en base a lo que la Biblia enseña, tendrá razón, pero hay que ver más allá de lo que tú crees. Por eso dice en Juan 20, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Vamos a orar.